La Libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, bienvenidos a la Libroteca de este sábado. Es el autor de El Loco Dorrego, de Maldito tú eres, el caso von Bernig, texto que fue utilizado por el juzgado que terminó condenando a Christian von Bernig, el sacerdote, a prisión perpetua. Es el autor de Valientes, del Santo Grial en la Argentina, de tantos libros. Es nuestro compañero en Radio Nacional, es columnista de Tiempo Argentino. Es mi amigo Hernán Brienza, con quien estamos hablando hoy por la aparición de su nuevo libro bajo el sello de Taurus, Éxodo Jujeño. Hernán, un gran abrazo desde la Libroteca, desde la Radio Pública de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo grande. Bueno, gracias. Quiero empezar por una crítica constructiva. La solapa del libro termina diciendo: es además hincha de River. Nadie es además hincha de River. En realidad, la solapa dice: por lo demás es hincha de River. Ah, bueno, pero nadie es por lo demás. Claro, sí. Lo dice un hincha de River a otro, ¿no es cierto? Bueno, vamos al contenido del libro. En principio, Hernán, el éxodo jujeño, ya seguramente vas a desarrollar en el curso de la charla la importancia de este acontecimiento histórico. No ha sido estudiado profundamente. Se lo menciona, se pasa, se menciona mucho a Belgrano, obviamente, hay biografías varias y vos las citás, pero no el éxodo jujeño como acontecimiento, yo te diría, liminar, según creo leer de tu libro, de la primera independencia argentina. Bueno, en realidad lo que ocurre es que todos conocemos de alguna manera el éxodo jujeño porque lo hemos visto así al pasar en el colegio primario o en el secundario, pero ninguno de nosotros sabe qué significó y tampoco sabe de alguna manera cuánto sufrimiento significó para quienes lo realizaron y qué significó incluso para Belgrano, que fue su protagonista, ¿no? Ese éxodo. ¿Qué tuvo que hacer como para lograr que las poblaciones le hicieran caso y cuánto tuvo que desobedecer al gobierno central para que esto fuera posible, ¿no? Ahí el libro arranca con la descripción de una derrota de las fuerzas patrióticas, que es la batalla de Huaqui. Sí. Arranca por ahí. Bueno, la batalla de Huaqui es una de las derrotas más brutales que sufrió el ejército del Alto Perú, porque fue un mal cálculo que hizo Juan José Castelli, que era el general en jefe. Necesitaba el ejército para derrocar a los saavedristas en Buenos Aires, entonces apuró la batalla y le fue mal, fue derrotado en un par de horas apenas por el ejército más importante de América, que era el ejército realista comandado por el general Goyeneche. Y el ejército del Alto Perú se convirtió en una banda desaforada que huía de una supuesta persecución del ejército realista, y así llegó a la quebrada de Humahuaca, a lo que hoy conocemos como el territorio argentino, pero que era parte del teatro de operaciones del Alto Perú, ¿no? Nombraste a Goyeneche, también nombraste en el libro a Pío Tristán, y una de las características que me parece que es interesante destacar es que se conocían con Belgrano, eran gente que había, creo que estudiado juntos, decís vos, ¿no? Pío Tristán había estudiado junto con Manuel Belgrano en Salamanca, pero además los dos eran americanos, tanto Goyeneche como Tristán eran realistas americanos, y Belgrano era americano republicano. Sí. Y había otros como Arenales que eran españoles republicanos. Con lo cual, el corte final no es la identidad nacional, o la emancipación, sino la guerra civil, ¿no? Claro. En realidad lo que ocurrió entre 1810 y 1816 fue una guerra civil entre republicanos y monarquistas, americanos de ambos lados, ¿no? Claro. Es más, dentro de los republicanos había españoles también, ¿no?
Claro, como Arenales, que fue uno de los principales caudillos del Alto Perú, ¿no? Sí, en la primera junta de Buenos Aires de 1810 también sí. Había, claro. Pero en la primera junta fue una junta consensuada para que no se llevaran todo el premio los revolucionarios. Sí. Pero en el Alto Perú los caudillos independentistas o republicanos era más difícil que haya un español allí, ¿no? Y sin embargo había también españoles peleando del lado de los republicanos. En tu libro hay nombres que no tienen, digamos, que en la Argentina yo no conozco ni plazas públicas, ni municipios, ni calles que tengan ese nombre, como Antesana, como Arce, como Gandarillas. ¿Quiénes son estos personajes, entre comillas, secundarios o secundados, digamos, o olvidados de la historia argentina? Nosotros solemos premiar a Güemes con el título de caudillo de la Guerra Gaucha, sí. Pero en realidad lo cierto es que hubo 108 caudillos en el Alto Perú, que entre ellos Güemes, entre ellos Arenales, pero también estaban Warnes, Forest, Padilla, Juan Azurduy, Camargo, una serie de Antesana, Arce, como decías vos, una serie de caudillos que fueron los que realmente llevaron adelante la Guerra Gaucha junto con Güemes, ¿no? Y que entregaron su vida y la vida de su pueblo por la independencia. Allí, de los 108 caudillos, más de la mitad murió en combate o fusilado después de ser detenido. Por lo tanto, ahí uno empieza a tomar dimensión real de lo que significó la Guerra del Alto Perú, que es donde se virtió la sangre y se realizaron los sacrificios por la independencia americana, ¿no? Como en ningún otro lado del continente. Ajá. Vamos entrando en el personaje o alguno de los personajes centrales primero, ¿qué te interesó del éxodo jujeño? ¿Por qué después de haber hecho una maravillosa biografía de Dorrego, que creo que es también liminar en la historiografía argentina, ¿por qué te ocupó o te preocupó investigar a fondo el éxodo? O la retirada, como se llamaba. Porque era la primera gesta popular de la historia argentina, y me pareció que la historia oficial, con todas las injusticias que significa hablar de la historia oficial, se había olvidado de narrar esa gesta, ¿no? No hay ningún libro que hable específicamente del éxodo, y me pareció que a 200 años era tiempo de que alguien pudiera hablar de cómo participaban los pueblos en la Revolución Americana, ¿no? Sí, aquello que vos mismo citás de Héctor Westergel, ¿no? Del héroe colectivo. Del héroe colectivo, claro. Claro. Sí, sí. Ahora sí, entonces hablemos de un tipo que es ejemplo de varias cosas, de el Sonso Belgrano, como lo decís vos, ¿no? En el libro, esta cuestión de reivindicar a Belgrano, también la historia oficial, como el general Belgrano. ¿Qué tiene de general Belgrano? ¿Qué tuvo de general Belgrano? No solamente como general, sino solo como creador de la bandera, ¿no? Claro. Para ellos, Belgrano es un general que creó la bandera, y en realidad era un hombre político. Era un pensador que estaba haciéndose cargo del Estado, y que pensaba el Estado argentino y que pensaba el futuro argentino, en términos no de argentinidad, sino de americano, pero era fundamentalmente un intelectual, era un hombre, era un estadista, Belgrano, y puesto a militar en función de las exigencias de la primera junta y de la Junta Grande y del triunvirato. Él en realidad no tenía formación militar, no sabía de estrategia, no sabía de táctica, lo único que lo supo lo fue aprendiendo en el terreno y leyendo libros, y no mucho más. Por lo tanto, decir que Belgrano era solo general es desmerecerlo, ¿no? Belgrano era economista, era un filósofo político, fue el padre del proteccionismo en la Argentina, el padre de alguna manera el que pensó las escuelas públicas para los trabajadores, fue el que pensó la educación femenina para las mujeres, fue el que pensó el proteccionismo industrial. Belgrano es mucho más que un general, ¿no? Y recortarlo a ser general
y creador de la bandera es de alguna manera ocultar sus ideas, que es su principal potencia, ¿no? Belgrano va a reemplazar a Castelli después del desastre de Huaki, como bien lo aclaras vos, no solamente al frente del ejército o de lo que quedaba del ejército del Alto Perú, sino que a tratar de recomponer ciertas heridas que había dejado la política de Castelli. ¿Cuáles fueron esos errores de Castelli que tuvo que subsanar o intentó subsanar Belgrano? Bueno, el principal error que comete Castelli es llevar la revolución demasiado adelante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Castelli fue un apresurado de su época y eso puso en descontento a los sectores de las oligarquías criollas norteñas, ¿no? Que no veían con buenos ojos esa proclama de Castelli en Tiahuanacu, donde decía que los indios, los negros y los gauchos eran lo mismo que los criollos y los españoles en América, y que la igualdad iba a ser la única ley impuesta en América. Y además de eso, que es un texto muy bello, que es la proclama de Tiahuanacu, que se hizo en castellano y en quichua, también cometió algunos errores, como demostrar cierta soberbia porteña, como pasearse con mujeres todo el tiempo, quemar cruces. El anticlericalismo. Sobre todo el anticlericalismo, ¿no? Claro. Eso fue quizás lo que a él más lo perjudicó. Belgrano aprendió de esa experiencia, porque después le aconsejó a San Martín que si no era muy creyente, por lo menos que lo pareciera, porque los pueblos eran celosos de esa religiosidad, ¿no? Claro. Entonces que había que respetar la religiosidad de los pueblos. Y Belgrano aprende los errores de Castelli y de alguna manera lleva adelante la revolución americana, ni en términos ni apresurados ni retardatarios, como podría decir, pero traspolando, ¿no? Sí. Haces una buena descripción, porque hay descripciones físicas que vos reproducís de Belgrano, pero recién mencioné esto del sonso, ¿no? El epílogo, el epílogo del libro, que vos casi pedís disculpas por hacerlo, pero que a mí me parece que es sabrosísimo, jugoso, y que es casi la frutilla del postre del libro. Pero ¿por qué el sonso Belgrano? Bueno, cuando Mitre publica su biografía, uno de sus ministros, Dalmacio Vélez Arfiel, escribe: es la biografía de un sonso escrito por otro sonso, ¿no? Ajá. Y la idea a lo largo de la historia es de que Belgrano era un sonso, ¿no? Que Belgrano era un ingenuo, un inocente, que había perdido 2 batallas, que había entregado su sueldo, que había venido de una familia rica y había terminado en la pobreza. Toda esa construcción de un Belgrano que es honesto, que es decente, termina sumado a su voz finita y a su idea de metrosexualidad, hace de Belgrano un personaje de los cuales no todos los argentinos se hacen cargo. Si uno hace una estadística, va a ver que la mayoría de nuestros amigos prefiere que sus hijos sean como San Martín y no como Belgrano. Ajá. Uh-huh. Y eso tiene que ver con parte del enervamiento de la figura de Belgrano, injusta, en favor de una imagen más militarizada de San Martín. Uh-huh. Esa idea de la decencia o la honestidad también está visto por la viveza criolla o la picardía criolla como soncera, ¿no? Como en el fondo todos creemos que Belgrano era un gil, ¿no? Que lo que hizo está bien, está muy bien, pero que es un gil, ¿no? Uh-huh. Y que el piola San Martín. Claro, que esa decencia y esa honestidad belgraniana yo creo que es subversiva para la República Argentina, y que si la clase dirigente, la clase dominante argentina hubiera elegido el modelo de Belgrano, hubiera sido un país un poco más justo y un país más habitable, ¿no? Claro. Algo le pasó a esa clase dominante, que de construir un Belgrano pasó a construir un Videla o un Martínez de Ors, ¿no? Uh-huh. No está en el libro, pero me interesa tu opinión respecto de un tema
de la representación de los hacendados, que está firmada por Mariano Moreno, se dice, sí, muchos dicen que la escribió Belgrano. Por lo menos que Moreno le pidió asesoramiento. Sí, lo mismo pasó con el Plan Revolucionario de Operaciones. Todo indica que fue Belgrano el que fijó las órdenes o las normas económicas, ¿no? ¿Belgrano fusiló a alguien? ¿O mandó fusilar a alguien? Sí, en el norte fusiló a varios soldados que se escaparon. Y después fusiló a soldados que habían prometido no levantar las armas contra la Junta y lo hicieron. Ajá. O sea que de débil nada, ¿no? No, nada. Nada de débil, claro. Una de las características, me estoy adelantando a la segunda parte, pero me parece interesante dejarlo planteado antes de ir a la pausa. Una de las características que están en el inconsciente colectivo argentino es que militarmente una de las normas, digamos, básicas que no se pueden violar es la de subordinación y valor en el ámbito militar. Y una de las características de Belgrano es respecto de sus él es subordinado al gobierno central, digamos, es su insubordinación en momentos realmente difíciles, ¿no? Bueno, Belgrano, en realidad el lema de Belgrano debería ser insubordinación y valor, ¿no? Claro, por eso digo, sí. Se insubordinan en momentos... O valor para la insubordinación, ¿no? Claro, por eso, sí. Inclusive la creación de la bandera, ¿no? Sí, que el triunvirato no quería que se fabricara y Belgrano la hace. Sí. O diciendo que no sabía que estaba prohibida o haciéndose pícaro, ¿no? Sí, hay una cuestión de fechas. Mira, a mí no me llegó la información a tiempo, pero Rivadavia lo reta, ¿no? Concretamente, ¿sí? Sí. Bueno, estamos charlando con Hernán Brienza, nuestro colega, compañero y amigo, autor, en este caso, esa es la excusa, la feliz excusa de la aparición de Éxodo Jujeño, bajo el sello de Taurus, una investigación, la primera investigación profunda de la retirada en agosto de 1812 del pueblo de Jujuy para impedir que las tropas realistas se hicieran avanzaran sobre el territorio de lo que es hoy la República Argentina. ¿Para qué sirve un éxodo o una retirada, como se le llamó en ese momento a la decisión de Belgrano? Bueno, uno debería decir que no es lo mismo un éxodo que una retirada, ¿no? Claro. Y lo que mandó a hacer el triunvirato fue una retirada. Sin embargo, Belgrano lo transformó en éxodo, exigiéndole al pueblo que lo acompañe, porque entendió que no podía dejar a los pueblos para ser víctimas de la ferocidad realista, y tampoco podía permitir que los pueblos se dieran vuelta y apoyaran la causa monárquica. Eran dos riesgos complicados, claro. Entonces decidió levantar al pueblo, en algunos casos so pena de ser fusilados, ¿no? Él lo dice, ¿no? Sí. Es tajante. Al que no me acompañe será fusilado, dice, ¿no? En el famoso bando del 29 de julio de 1812, bando que el general Goyeneche califica impío y satánico, ¿no? Un bando infernal, dice que se trata. Y en realidad lo que demuestra ahí es la convicción belgraniana de que debían al enemigo no había que dejarle absolutamente nada para que pudiera hacerse fuerte en esas provincias, ¿no? Belgrano sospechaba que no podía seguir huyendo, pero no estaban dadas las condiciones políticas para hacerlo, ¿no? Recién lo hace cuando llega a Tucumán. Sí, y aún duda, ¿no? Sí, en realidad yo creo que en esa negociación con el pueblo tucumano, salteño y jujeño, Belgrano decide dudar para exigir más, ¿no? Porque sabía que si él cedía, el triunvirato, si él cedía a la tentación de seguir
al pueblo, el triunvirato lo iba a condenar a muerte si le iba mal, ¿no? Entonces hay que ponerse en los pantalones de Belgrano en ese momento, ¿no? Porque si no escuchaba al pueblo se quedaba solo, sí. Y si no escuchaba al triunvirato podía ser fusilado si le salía mal, ¿no? Sí. La historia quiso que le saliera bien, pero podría haber salido mal. Podría haber salido mal. Claro. Este momento que estás relatando vos es un momento crucial porque se termina el éxodo ahí, digamos, se interrumpe, es un éxodo truncado y él le presenta batalla a las fuerzas realistas. ¿Sí? Sí, porque la orden del triunvirato era bajar hasta Córdoba e incluso hasta Buenos Aires si era posible. Ajá. Si era necesario. Sí. Y Belgrano en Tucumán decide darse vuelta y presentar batalla. Uh-huh. Perdón, sí. Una batalla, sí. En la batalla de Tucumán, que es quizás una batalla definitoria para la independencia americana, ¿no? ¿Por qué? Porque si Belgrano hubiera perdido esa batalla, posiblemente los realistas hubieran llegado hasta Buenos Aires. Uh-huh. Estaba, no sé cómo era numéricamente y desde el punto de vista de la capacidad y de la cantidad de armamentos. Había 3.000 realistas y 1.500 republicanos, ¿sí? De los cuales los 3.000 realistas eran casi todos soldados de un ejército disciplinado y con baterías, claro, de cañones. En cambio el ejército republicano estaba formado por niños, por mujeres, por ancianos, no tenían buenas baterías. La desventaja numérica era abismal, ¿no? ¿Y por qué el triunfo es tan rotundo? Sí. Por varias razones. Uno, por una manga de langosta que sale detrás del ejército criollo y ataca para los creyentes, a los realistas. Para los creyentes una ayuda de Dios, digamos. Sí, una ayuda de Dios. Sí. Y segundo, por la avanzada que realiza Manuel Dorrego promediando la batalla, que se lleva puesta la infantería realista, ¿no? Y que eso le da bríos a los demás batallones del ejército republicano para seguir atacando, ¿no? Esas son las dos razones por las cuales el ejército del Alto Perú gana la guerra contra la batalla contra los realistas. Hernán, ¿qué valor tiene hoy una actitud como la de Belgrano y el pueblo jujeño de tener este episodio? Bueno, yo creo que los pueblos se miden no por las glorias y los logros conquistados, sino por los sacrificios realizados, ¿no? Uh-huh. Y el sacrificio de un pueblo que deja todo siguiendo a un líder para buscar la libertad y la independencia, es un pueblo que merece esa libertad y esa independencia, ¿no? Y lo que uno debería preguntarse hoy es si el pueblo argentino sería capaz de hacer un éxodo jujeño, ¿no? Habría que preguntar si vos qué te responderías en ese caso. No lo sé. Creo que hay sectores del pueblo argentino que están siempre dispuestos a realizar un éxodo, y creo que hay clases dirigentes o clases dominantes que siempre están dispuestas a ver cuál es el mejor negocio que se puede sacar de ese éxodo, ¿no? Eso es casi una constante histórica, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido, ¿no? Vos sos miembro del Instituto Dorrego, el flamante, sí, Instituto Dorrego, que viene a hacer una revisión histórica aún dentro del revisionismo. Algunos somos más revisionistas del revisionismo, sí, otros son menos revisionistas del revisionismo. Vos sabés que a eso apuntaba ya mi pregunta. ¿Es un grupo homogéneo? Digo homogéneo en tanto sectario como se lo pretende presentar desde algunas huestes, sobre todo académicas. ¿Es así o cada uno tiene libertad de criterios, de pensamiento, los integrantes? Yo creo que hay mucho prejuicio y mucho de mala intención en las acusaciones al Instituto Dorrego, entre otras cosas porque es muy amplio. Hay gente que viene del marxismo y llega al revisionismo desde el marxismo, y hay otra gente que llega desde quizás el nacionalismo católico. Creo que hay de todo. Nadie puede decir que
Felipe Piña, Eduardo Anguita, Roberto Caballero, yo, somos hombres del nacionalismo conservador, más bien todo lo contrario. A lo sumo te diría que los más moderados son de un nacionalismo de centro-izquierda, cuando no se trata de un nacionalismo progresista o revolucionario, ¿no? Entonces yo creo que es muy injusta las acusaciones contra el instituto, más allá de algunos miembros, ¿no? Que a uno le puede gustar más, le puede gustar menos, a uno les puede gustar más yo o menos yo. Sí. Pero me parece que la tarea de revisar la historia los pone nerviosos justamente porque pierden su lugar desde sabios de la tribu, ¿no? Sí, es decir, no admiten cuestionamientos, digamos. Son como patobicas culturales, ¿no? Se paran en la puerta de la historia y dicen vos entrás y vos no. Claro. Como ciertas catedrales, me pasó a mí ahora en Europa, ¿no? Así, las chicas que llevaban los hombros desnudos no podían entrar a las catedrales. Respecto, te pregunto por una figura que marca los estudios historiográficos y que tal vez sea el límite para pararse frente a determinado corriente historiográfica, como es la de Rosas, y su contraparte, entre comillas, la de Sarmiento, a quien hoy está, voy a volver a usar las comillas de moda, como pegarle casi, yo te diría, en bloque, ¿no? Sí. Todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo soy un revisionista no rosista. Ajá. Si bien reconozco en Rosas un gran estandarte de dignidad nacional, creo que es un republicano del orden, es un republicano conservador, que si bien tiene una gran identificación con los sectores populares, termina construyendo las bases para lo que después va a ser el modelo agroexportador argentino. No es exactamente lo mismo que el modelo agroexportador, pero si de federalismo se trata, yo prefiero a Manuel Dorrego, prefiero a los caudillos de las provincias. Obviamente. No es que tenga, no es que sea rosafóbico, ¿no? A ver, pero tampoco creo que hay que endiosarlo de una manera como lo hacen por ahí otros revisionistas. Y también creo con Sarmiento, incluso con Roca, creo que hay que tener una mirada más matizada, más plural, más inteligente sobre los hombres que construyeron el modelo agroexportador en la Argentina, ¿no? O sea, no sos rosista, pero no sos antirrosista, digamos. No, antirrosista definitivamente no. Claro, por eso te digo, digamos, está buena. Digamos que soy un federal no rosista, sí, y que soy un antimitrista moderado. Ajá, está bien, es buena la definición. Digo porque para construir, inclusive desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista de los estudios históricos, tener visiones sesgadas no ayuda mucho para las generaciones que vienen, ¿no? Estoy pensando. Yo creo que más que sesgadas o no, lo que me interesa es tener visiones inteligentes sobre la historia, claro, ¿no? Claro. Y la falta de matices es una demostración de esa falta de inteligencia. Yo no una cosa es hacer humor, una cosa es la discusión de asado de domingo, en la cual uno pueda tomar partido como si fuera un partido de fútbol, y decir que el equipo de Dorrego, Bustos, Quiroga, López y Ramírez y Artigas debería ganarle todos los partidos al equipo de Mitre, Sarmiento, Roca, Avellaneda y alguno que otro coronel asesino del liberalismo que anda dando vuelta por ahí. Pero esa futbolización de la historia a mí me parece que es menos interesante, ¿no? Yo creo que lo más interesante es tratar de entender a cada uno de los hombres en los procesos políticos y también con los intereses cruzados, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre el Rosas que enfrenta a las dos principales armadas del mundo en 1845
y el mitre que le abre la puerta al capitalismo, claro, y al capitalismo financiero, sí, al capitalismo industrial inglés, para hacer de la Argentina una factoría, aún entendiendo que es posible que fuera el camino más fácil para construir un Estado-nación ese. A mí me resulta más interesante la idea de un Estado-nación con mayor independencia respecto de los poderes centrales, ¿no? De los metrópolis. Nombraste 1845 y fíjate vos que es la aparición de Facundo, ¿no? El libro de, sí, de Sarmiento, y es también la aparición en Europa del Capital. Sí. Del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Digamos, como para contextualizar históricamente esto que vos decías, el nacimiento de un capitalismo floreciente y cómo se inserta la Argentina o esta parte de América en esa división internacional del trabajo, ¿no? Que es muy interesante. ¿Cómo estamos pasando? Tenemos una visión bastante parecida de lo que estamos pasando estos momentos, que son históricos, no solamente por definición, sino porque están produciendo un cimbronazo en la historia. Y me preocupa, me interesa, más que me preocupa, una visión tuya respecto de cómo se está enseñando hoy la historia, para saber los pibes de hoy cómo verán esta historia, este momento histórico que está viviendo la Argentina y América en general. Bueno, yo creo que no hay que ser ni apocalípticos ni integrados, ¿no? Como decía Humberto Eco. Apocalípticos son aquellos que dicen que la educación actual es la misma de hace 50 años, con antirrocistas, liberales, sí, mitristas, ¿no? Esa educación hoy no existe, afortunadamente. Es una educación un poco más plural, un poco más democrática, más con la posibilidad de cuestionar la historia. Tampoco hay que ser integrado, tampoco hay que pensar que la historia que se enseña en los colegios es una historia revisionista o una historia absolutamente antimitrista. Yo creo que no debería serlo tampoco. Creo que lo más interesante es enseñar el mapa de la historiografía a los alumnos para que sepan por qué cada uno interpreta la historia de esa manera, y permitir que el alumno haga su propia experiencia hermenéutica de historia, si se puede utilizar ese término, ¿no? Que cada uno de los alumnos pueda elegir en base a sus tradiciones familiares, en base a su racionalidad, en base a su pensamiento, qué interpretación de la historia es la que más acorde se siente, ¿no? De todas maneras, rectificarme si lo mío es demasiado entusiasta. Bueno, no es lo mismo sí, la educación en Salta que la educación en Buenos Aires, no es lo mismo en provincia de Buenos Aires, no es lo mismo la educación en Capital Federal que en Mendoza. Seguramente, quizás, ¿no? Seguramente, pero decime si lo mío es demasiado entusiasta. Creo que hay un mayor interés de los jóvenes por la historia en general en estos últimos, 10, 15 años. Es que la crisis del 2001, que nos desintegró como nación y como país, y el neoliberalismo abroquelándonos en grandes, solamente como grandes números o grandes cajas dedicadas al consumo, individuales y sin lazos sociales. Cuando eso estalló, los argentinos nos pusimos a pensar por qué habíamos llegado, cómo fue que hemos llegado a la crisis del 2001, ¿no? Entonces, a partir de esas preguntas, mucha gente comenzó a volcarse a la lectura de la historia, y eso, cuando un país estudia su propia historia, siempre es una buena señal, ¿no? Claro. Porque está discutiendo fundamentalmente su presente y su futuro, ¿no? Sí, no está todo perdido. Te agradezco mucho. Hace un año, recordaba con mi esposa que hace un año estábamos en Resistencia por estos días, asistiendo al foro de Mempo Giardinelli. Sí, y bueno, es cierto. Buena experiencia esa, ¿no? Una hermosa experiencia. Una hermosa experiencia, sí, la verdad que lo que hace Mempo allí es muy, muy valioso. Muy valioso. Te mandamos un abrazo, una alegría volver a leerte, y bueno, acá hay compañeros y amigos que
siempre te recuerdan y te quieren mucho. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Mandale un abrazo a todos y en cuanto pueda hacerme una escapada por ahí. Ojalá te tengamos pronto por aquí con el libro bajo el brazo. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Hernán Brienza en la Libroteca. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí está la Libroteca en Macrilandia, pero con aires nacionales y populares, con un gran amigo, un talentoso, querido amigo, Felipe Piña, en la Libroteca. Una vez más, gracias. Gracias a vos, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, dos libros nos convocan. Uno que la sociedad argentina ya ha recibido como corresponde, que es Mujeres tenían que ser. Yo no sé a esta altura si hay un estudio de que está mejor recibido por mujeres que por hombres en general. Sí, ¿no? más mujeres que hombres, pero lo bueno es que también lo están leyendo los hombres, lo Claro. cual es muy interesante, ¿no? Ajá. Que pase eso. Y este que se acaba de presentar, que es La otra historia, que es un libro colectivo, el revisionismo nacional, popular y federalista, de un grupo de gente editado, el responsable editorial es Pacho O'Donnell, y ha sido editado para el sello Ariel, que es del grupo Planeta. Entonces, empecemos con las mujeres, la primera parte. Empecemos por el enfoque que tiene el libro, porque, como dicen las feministas, el tema no son las mujeres, sino cada mujer en el rol histórico. ¿Cómo Sí, sí, es un libro que habla de las mujeres, efectivamente, con un interés particular puesto no tanto en las individualidades que están mencionadas necesariamente, sino en el contexto histórico que le tocó vivir a cada una, en las mujeres de los sectores populares, y cómo era la vida de las esclavas, de las negras, de las mestizas, de las aborígenes, cómo fueron marginadas en cada momento por el poder masculino. Esta idea muy interesante de permanentemente insistir con ocupar espacios políticos, espacios públicos, ¿no?, que recién va a dar su resultado en el siglo XX, pero por el cual se vino luchando históricamente. Y después, por supuesto, las vidas de muchas mujeres que las conocemos de nombre, pero que... Y de muchos que no. Y muchas que no. Claro, que ni siquiera. Que ni siquiera de nombre, claro, ¿no? Claro. Así que para mí fue un trabajo muy intenso, muy lindo, muy interesante. Aprendí mucho metiéndome con el tema género, que es un tema que respeto mucho y que hay que tomarlo con mucho respeto. El libro fue muy bien recibido por la gente que a mí me importa, digamos, gente como Dora Barrancos, que es una de las más grandes especialistas en género. Ella me apoyó mucho cuando lo estaba escribiendo y le gustó mucho el libro. Y después, bueno, por el público en general, como se dice, que bueno, lo ha convertido en un libro muy requerido, estando, ya vamos por los 85.000 ejemplares, ¿no? Recién cuando veníamos caminando para la sala de prensa, yo te decía que yo notaba en este libro una similitud de estructura de trabajo respecto de 1810, de tu libro, ¿no? Sí. En el que uno descubre de alguna manera que desde 1493 hasta 1810 no hubo año que no hubiese rebelión de los presuntamente sumisos pueblos originarios que recibieron a los dioses. Y en el caso de este libro, el de las mujeres, también tiene esa estructura que arranca desde tiempos, yo te diría, inmemoriales. Porque en realidad en el prólogo hablamos ya de Pandora y de Eva, ¿no? Como dos incorrectas mujeres enviadas como castigo a los hombres, se podría decir. Claro. Y trajeron algo tan maravilloso que fue la duda, la curiosidad, ¿no? Que es un patrimonio interesante de la mujer. El motor, además. El motor del conocimiento, claro, ¿no? Claro. Que siempre se lo suele poner como este elemento negativo. Y que yo le doy vuelta, creo que es algo muy positivo, absolutamente. Trayendo también la finitud. Pandora trae la muerte y la enfermedad, que también es una característica humana. Claro. Y ahí se la pone como la desgracia, ¿no?, que empieza a ocurrir a partir de ese momento. Y bueno, después las originarias, que hay cosas que me pareció interesante aclarar, como el concepto de mestizaje, ¿no?, que se da por válido como algo natural, y en realidad son violaciones masivas sobre las cuales se construye una historia romántica, ¿no?, de la mezcla de las sangres y todo esto,
Crisol de razas, después le llamaron. Crisol de razas, Crisol de razas, que Crisol, como se sabe, es algo donde se funde todo y no se entiende nada. Claro, no hay identidad, claro. No hay identidad, siempre de la identidad. Así que bueno, yo creo que me importaba mucho rescatar esta historia y agregar a las rebeliones de las que habíamos hablado en 1810, la de las mujeres puntualmente, la huelga de amores, por ejemplo, de Nicaragua, ¿no? Donde las mujeres convocan a sus compañeros a no tener relaciones para no traer más hijos esclavos al mundo, tema que toma Divididos en su hermoso tema, ¿no? La huelga de amores. Y bueno, y después, bueno, cómo empalma esto con la independencia, ¿no? Con otras guerras de independencia, con la mujer va apareciendo en el ámbito ya público, personajes con Mariquita Sánchez, ¿no? Que habitualmente se la vincula al estreno del himno, pero que tiene una aparición muy interesante muy tempranamente en 1804, peleando por su amor, ¿no? Por poder casarse con quien ella quería en aquella sociedad cerrada donde las mujeres no podían elegir a sus cónyuges, digamos, sino que esto venía dado por los padres por cuestiones de interés o de negocio, de conveniencia, y ella logra que el virrey Sobremonte la deje casarse con su primo Thompson, de quien estaba enamorada, lo cual no es una anécdota, sino que es un precedente jurídico, un hito jurídico altamente interesante, y que también habla del autoritarismo en aquel momento, ¿no? De cómo la mujer vivía sometida a la voluntad de los padres, el marido y demás. Otra de las características del libro, recién hacías referencia a esta huelga de amor de las nicaragüenses, en aquel tiempo histórico, y fíjate cómo el hilo histórico llega a principios del siglo XX en la Patagonia con las catalanas, ¿no? Con las prostitutas de la Catalana. Exactamente, ¿no? San Julián, de Puerto de San Julián, un episodio rescatado por el querido amigo y maestro Osvaldo Bayer en su Patagonia rebelde. Bueno, donde efectivamente él señala como el único hecho de rebelión, la única derrota de los vencedores. Exactamente, que son estas mujeres que frente al franco que se les da a los vencedores van al prostíbulo a celebrar y ellas se niegan a tener relaciones con los asesinos, corriéndolos a escobazos, ¿no? Sacándolos, diciéndoles nos acostamos con asesinos, verdugos de obreros. Terminan presas, procesadas algunas de ellas. Y bueno, con Osvaldo siempre estamos con la idea de poner una placa ahí en Puerto San Julián, ya no está más el lugar, recordando a estas heroicas mujeres, ¿no? Absolutamente de un coraje extraordinario, había que animarse a enfrentarse a semejantes bestias, ¿no? ¿Cómo hiciste para que no fuese un libro, a ver si puedo explicarme, como el rol de la mujer en la historia, y en la historia latinoamericana ha sido tan ninguneado, ¿cómo hiciste para que se note, y se nota, que el rol de las mujeres, con nombre y apellido, esté inserto en las emancipaciones populares, en las luchas populares, y no como una cosa aparte, como una rareza, digamos? Bueno, eso me cuidé mucho de eso, era una gran preocupación para mí, ¿no? Que no sea lo exótico, sino que se entienda de cómo estas mujeres fueron parte del proceso. Eso me parecía interesantísimo para no caer en el exotismo, que es un poco un gancho bastante frecuente, lo curioso, lo raro, a mí me parecía que era muy importante que se entienda que las mujeres fueron una parte fundamental del proceso histórico en cada uno de los momentos de la historia argentina. Intentaron por lo menos serlo, ¿no? Porque se dice muy livianamente, bueno, pero ¿qué mujeres protagonizaron la Revolución de Mayo? Ninguna la protagonizó porque no podía ir al cabildo, no podía escribir en la prensa, es decir, entonces es una pregunta retórica. Así se sabe que la mujer no tenía participación política, pero sí protagonizaron desde el lugar de la insurgencia, justamente se destacan en su lugar de insurgente. Juana Zurduy se destaca como insurgente, no como gobernante o como alguien cercano al poder, ¿no es cierto? Las espías que tenía Güemes. Las espías de Güemes, Macacha, ¿no? Que sí gobierna, de hecho, porque frente a las ausencias permanentes de su hermano, Martín Miguel, ella tenía que gobernar. De hecho, era la persona de mayor confianza, de un gran predicamento entre los sectores populares salteños, la mujer que repone a su hermano en el poder después de la llamada Revolución del Comercio, que la hace la oligarquía salteña contra Güemes justamente por su política popular. Y por haber traicionado su clase. Traicionado su clase, ¿no? Esto del padre de los pobres, digamos. Así que bueno, ahí hay otro gran personaje, Macacha Güemes, ¿no? Interesantísima mujer también.
para después pasar al otro, Sí. al libro que acaban de presentar con Pacho y Ana Jaramillo. Sí. ¿Te costó buscar bibliografía fehaciente respecto de este tema de las mujeres? Sí, la verdad que sí. Empecé por un poco una historia universal de las mujeres, donde hay una buena bibliografía, un poco atrasada alguna, otra más actualizada. Y después en Argentina la verdad que hay producción, una producción por ahí un poco más académica, pero muy interesante. Mencionaste a Adora. Sí, Adora Barranco creo que es una gran investigadora. Silvina Pascucci es una chica que ha trabajado mucho el tema anarquismo, por ejemplo. Pero bueno, la verdad que se ha publicado en los últimos años bastante material. Y después lo más costoso es para atrás, ¿no? Toda la parte de donde uno tiene que ver las ausencias, laburar con las ausencias, ¿no? Lo que no está, lo no dicho. Es decir, las menciones de las mujeres en tanto compañeras de, o tejedoras de ropa, o donadoras de joyas, claro, detrás de todo gran hombre y una gran mujer. Esos vacíos que uno los percibe, y que bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Cómo trabajar ahí? Bueno, trabajar con estadísticas, con datos de hospitales, de cementerios, para ver la calidad de vida, qué edad morían, cómo morían, las enfermedades más frecuentes. Había una muy baja, se morían muy jóvenes las mujeres, particularmente las mujeres de sectores populares. El promedio de vida era de 35 a 40 años, ¿no? Las negras. ¿Qué época estás hablando? Estamos hablando de la colonia. Ajá. La colonia hasta los años 50 del siglo XIX, cuando termina la esclavitud. Claro. Porque la verdad que la Asamblea del año 13 no pone fin a la esclavitud, es simplemente una cuestión simbólica. Pero uno de los tantos decretos que no se cumplen. Exactamente. Claro. Y además, bueno, esto de la malísima calidad de vida de los esclavos, ¿no? Que sufrían particularmente las mujeres porque eran violadas, abusadas, abandonadas. O sea, una vez que la esclava quedaba preñada, como decían ellos, como si fuera un animal, la abandonaban, la mujer tenía que ejercer la prostitución, vivir marginalmente. Una situación tremenda, ¿no? De gran desprotección que sufría un gran porcentaje de las porteñas. 40% de la población porteña en la época de la colonia y hasta los 1840 eran esclavos negros, ¿no? ¿De quién es mérito que la República Argentina esté hoy gobernada por una mujer y haya cambiado? Ayer alguien decía por ahí, yo no me acuerdo quién, Galeano, decía que el ascenso a Juana Zurduy había sido por su varonil valentía o coraje. Sí, lo digo en el libro. Claro, y Cristina le ha cambiado por su femenino coraje. Exactamente. Digamos, Bueno, yo creo que el mérito tiene que ver con tantas luchadoras a lo largo del siglo y evidentemente Evita es alguien muy importante porque Evita instala la cuestión política de la mujer, no siendo ella una feminista, instala la posibilidad de participación política de la mujer, no solo por la ley, sino porque ella ocupa espacios políticos que evidentemente luego van a ocupar socialistas, radicales, comunistas, etcétera. O sea, abre un juego muy interesante en ese sentido, de una presencia tan fuerte. Si bien ella nunca ocupó un cargo público, su presencia en el ámbito político es tan fuerte que me parece que decide y condiciona también al mundo machista. O sea, a partir de ahí la cosa, hay una divisoria de agua. Y a ciertas mujeres también, ¿no? ¿Cómo? Y a otras ciertas y a otras mujeres, también, porque hay un machismo femenino absolutamente instalado, pero señora de la sociedad de evidencia. Totalmente, condena, ¿no? Totalmente, pero además, bueno, tenemos una larga tradición de mujeres luchadoras por el tema del voto, fundamentalmente del terreno de la izquierda, como Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri, tantas otras, ¿no? Que son claves en este camino. La otra historia, como decíamos, es el libro que acaba de publicarse, y la pregunta entonces es la aparición de este revisionismo del revisionismo, inclusive, sí, que podríamos llamarse así, digamos, surge en una época histórica determinada. Sí, sí, claro. Revisar la historia, inclusive revisar la historia de recién Pacho hacía, y vos también hacían referencia a Jauretche, a Pepe Rosa, a Scalabrini, y además, pero también revisarlos a ellos. Revisarlos a ellos. Yo creo que una de las cosas interesantes que tiene el Instituto Dorrego es que no todos pensamos igual. Creo que hay matices dentro del instituto con diferencias interesantes que enriquecen mucho los debates y la misma publicación que está a disposición ahora.
creo que sí, que hoy estamos necesariamente frente al nuevo revisionismo, ¿no? Es un revisionismo que tiene otros problemas, otras preocupaciones, que toma lo mejor quizá de aquel revisionismo. Particularmente yo pondría como a partir de, ¿no?, Jauretche, Scalabrini. Claro. Lo anterior fue un revisionismo casi aristocrático, los Irasusta, por ejemplo, claro, que reivindicaban que reivindicaban a Rosas, pero en su condición fundamentalmente de patrón de estancia, ¿no? Cosa que yo por lo menos no, lejos de mí. Y creo que evidentemente esto que los ponen tan nerviosos al poder hegemónico, que es el relato, ¿no? La cuestión del relato, que es una estupidez, sinceramente, porque hablan de relato como si ellos no relataran. Entonces el relato es... Fue un invento Claro, el relato es el nuestro, ¿no? El relato es el nuestro, el relato es el que hace el gobierno, el relato es el que hace Correa cuando habla en Ecuador, el relato. Ahora, ellos, ¿qué hacen permanentemente sino relatar, digamos, y construir la historia y la actualidad a partir de una visión, ¿no? El gran libro de Mitre no es un relato. Es un relato, digamos. Entonces esto de relato es una cosa bastante graciosa que alguna gente equivocadamente incorpora, lo hace propio. Dice nuestro relato, el relato, ¿no? Bueno, sí, digamos, pero ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué cosa novedosa es esta? Yo estaba mirando un libro de principio de siglo de Mitre, y si vos sacás la foto de Mitre y ponés y le cambiás al texto la palabra Mitre por Perón, estás en presencia de un libro de aquellos famosos libros peronistas de la década del 40, del 50, que alababan excesivamente, estamos de acuerdo, ese relato sí. y lo mismo hacían con Mitre, el más grande, el inmaculado, el perfecto. Entonces, qué sé yo, los liberales a principio de siglo, en los libros de texto escolares, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más honesto, ¿no? Hay que empezar a hablar con más seriedad, digamos. No se puede ocultar tanto la realidad, me parece que ya cansa un poco, ¿no? Entonces yo creo que una cosa interesante, por lo menos a mí me parece, es romper con la réplica, con responder. Esto de responder es una pérdida de tiempo, y además el otro te está marcando la cancha todo el tiempo. Vos respondés a lo que te van diciendo. Entonces acá lo interesante es tomar la iniciativa y hablar de lo que queremos hablar, no respondiéndole a nadie, no hay nada que responder. O sea, acá esto es lo que nosotros pensamos, no estamos respondiendo, porque si no te siguen marcando la agenda. Vas a hablar de lo que ellos quieren que hables. Decía recién O'Donnell, y a mí me parece que es importante, y insistió varias veces en la falta de debate, de la oportunidad que dan quienes se sienten molestos por el relato, digamos. Tal cual. De no acceder al debate. ¿No habrá que buscar una estrategia para que, entre comillas, tengan que debatir, digamos? Yo creo que le están dadas todas las condiciones. Yo siempre lo invité a mi programa, Luis Alberto Romero nunca vino. Ellos tienen una actitud más de superioridad y de soberbia, ¿no? Como que no estamos a la altura de ellos para debatir. Acá entra el tema de la divulgación. Claro, acá entra esta cuestión de cómo yo me voy a sentar a debatir con piña, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que yo no entro ahí en las cuestiones personales. O sea, lo peor que te puede pasar, y si sentís realmente que esta es una tarea colectiva, lo peor que te puede pasar es enojarte porque te sentís agraviado en lo personal. Yo la verdad que hace rato que no entro en esas cosas, porque estoy en una tarea de militancia en la historia mucho antes de la creación del Dorrego y del Dorrego, y seguiremos, ¿no? Donde por suerte me di cuenta a tiempo que, y además no va con mi personalidad, el sentirme ofendido en lo personal por alguna cuestión, sino que cuando me atacan siento que están atacando una forma de ver la historia o una cuestión ideológica, ¿no? No creo que sea una cuestión que uno tenga que exaltarse y decir, ¿cómo me va a decir esto a mí? Caer en el ego, ¿no? La cuestión de ego. Entonces, acá lo que hay que hacer es seguir trabajando en lo que uno está convencido que tiene que hacer, abriendo la puerta al debate, cosa que jamás fue aceptado. Pongo un ejemplo. Hicimos un número especial de Caras y Caretas sobre cómo se cuenta la historia. Le dimos una columna a la gente que se opone completamente a esto. Ahí publicó Mirta Lobato una nota, cosa que nunca ocurriría del otro lado. Ellos nunca nos abrirían sus publicaciones para que nosotros publiquemos una columna, ¿no? Esto habla de las diferencias. O sea, nosotros queremos debatir, abrimos nuestros medios para que participe, pero ellos nunca harían lo contrario, ¿no? Hago una
breve interferencia, sí, e inferencia sería sí, mejor, al término divulgación, ¿no? Viene de vulgar, de sí, vulgarizar. sí. Está entendido por esta corriente historiográfica, ideológica, digamos, claro, como una cuestión peyorativa, y me parece que desde esta concepción nacional y popular y federalista de la historia que han encarado sí, mucho antes sí, del Instituto Dorrego, sí, vos, el mismo Hernán Brienza, sí, y alguna otra gente, le han cambiado el sentido peyorativo por el positivo, al revés. Es que yo creo que primero hay que saber divulgar, no es fácil divulgar, ¿no? De hecho, la mayoría de ellos ha fracasado su intento divulgador, ¿no? Es decir, ha intentado escribir notas en medios, Romero, claro, participar en programas de radio, o sea, no les ha ido bien. La gente no los entiende. Porque no piensan en la gente, piensan en ellos. Entonces ahí está la cuestión. Cuando vos pensás en vos y tu lucimiento personal, en vez de pensar en que ojalá que el otro me entienda, y hago todo lo posible porque el otro me entienda, las cosas son muy diferentes. De ahí, ¿no?, el susto. Claro, de ahí el susto. O sea, que mucha gente entienda. Claro, nadie se asusta si vos sos insignificante y no significás nada y la gente no te escucha. O sea, evidentemente a nosotros nos escucha mucha más gente que va a atrizarlo, eso está claro. Entonces, bueno, el problema lo tiene ella, no lo tenemos nosotros. Entonces yo la verdad que lo que siento en términos generales con toda esta gente es que no tengo ganas de perder tiempo, ¿no? Creo que hay mucho para hacer y entonces sí debatir, pero la verdad que estarle contestando todo el tiempo es una pérdida de tiempo que no va a ningún lado. Sé que te tenés que ir, te agradezco muchísimo, pero la última que a mí me parece que es importante como para que esta nueva conversación entre dos amigos tenga correlato e interés para la audiencia. En esta concepción de la historiografía que tienen ustedes, que tenés vos, te voy a personalizar, ¿cuál te parece que es el tema, no digo del día, pero es el tema del momento para que la sociedad argentina, la sociedad latinoamericana, tome como propio, y cuál es el rol de ustedes o tuyo para lograr ese objetivo? El tema del momento es la soberanía, o sea, que el Estado soberano pueda ejercer las políticas que considere correctas y no tengan que estar permanentemente pensando en las repercusiones, ¿no? Es decir, qué implica esto, qué implica lo otro, como si siguiéramos siendo una colonia, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Es decir, es el tema que les está pasando a los gobernantes progresistas de América Latina, es decir, tomar decisiones y enfrentarse con un frente interno muy fuerte que representa intereses extranjeros, sin ninguna duda esta es la realidad, y con un poder imperial o en decadencia que no quiere admitir estas posibilidades, ¿no? Entonces el caso YPF es un caso muy paradigmático en este sentido, ¿no? Es decir, tan paradigmático como el Malvinas, ¿no? Claro, exactamente. Esto es algo que no hay términos medios, ¿no? Acá o se está con la Argentina o se está contra la Argentina, en el medio no hay nada. O sea, me refiero que el concepto de soberanía no es solo territorial, ni mucho menos. No, claro, acá tenés un ejemplo de soberanía no solo territorial, es una soberanía, ejercer la soberanía realmente. Una empresa que te está boicoteando, que te está tapando y obturando el crecimiento de la industria porque no tenés petróleo, porque tenés que pagarlo muy caro. De pisapozos. Exactamente, y tenés un crecimiento exponencial del consumo a partir del crecimiento de la industria, etcétera, etcétera. Bueno, tenés que tomar una medida, si no, no estás cumpliendo con tu deber de funcionario y de mandatario. Creo que así hay que verlo también, ¿no? Voy a decirte una cosa que supongo que entender a los mendocinos. Te estamos esperando siempre. Bueno, me encantaría y ojalá hagamos juntos la presentación de mujeres en Mendoza, como siempre hacemos. Bueno, un gustazo verte, Julián. Acepto el desafío. Me encantaría. Bueno, el cariño de siempre. Gracias. Gracias, Felipe. No, por favor. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo. Baby,